sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, dice la palabra de Dios, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Note que el profeta dice sobre la tierra de mi pueblo. Esto no está hablando de los impíos. Está hablando de hijos de Dios cuyas vidas están llenas de espinos y cardos, y aún sobre las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, dice el profeta. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses, yo creo que eso habla de demonios, y ganados hagan majada, eso habla de caos en la vida de los cristianos. ¿Hasta qué? Dice, ¿hasta cuándo va a persistir esta condición en los hijos de Dios? Versículo 15 de Isaías 32, escuche bien. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. ¿Y qué va a pasar cuando el Espíritu venga sobre nosotros? Escúcheme bien. Aquí está hablando del Espíritu sobre, no del Espíritu en. Y está hablando de que el pueblo de Dios es que está en esta condición cuando el bautismo del Espíritu Santo no está sobre la vida de los hijos de Dios. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Caos y fuerzas demoníacas pueden llegar sobre la vida de los hijos de Dios. Y hay muchos, y yo creo que hay muchos entre los que están viendo y escuchando esta enseñanza, esta serie sobre el Espíritu Santo, que están en esta condición. Algo no está bien y lo que hace falta es el bautismo del poder, de la presencia, de la gloria del Espíritu Santo. Dice, esta condición puede prevalecer en los hijos de Dios hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Falta de fruto en la vida cristiana tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¡Wow! Y habitará el juicio en el desierto, los dones del Espíritu, y en el campo fértil morará la justicia, el carácter cristiano. Y el efecto del carácter cristiano de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. El bautismo, la persona, la presencia del Espíritu Santo es lo único que puede traer seguridad y paz completa y permanente, continua en la vida del cristiano. Y mi pueblo, dice, mi pueblo habitará en morada de paz, cuando anteriormente dice, sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Cuando el Espíritu Santo viene, el efecto de la justicia es la paz, la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. Y mi pueblo, cuando el Espíritu sea derramado de lo alto, habitará en morada de paz y en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Muchos de ustedes no tienen paz y reposo porque les hace falta una fresca unción de la presencia del bautismo del Espíritu Santo. Y en esta serie especial vamos a hablar sobre la persona y cómo entrar en ese lugar, desde donde estamos a donde Dios nos quiere que estemos, con el Espíritu Santo y su presencia. Aleluya, aleluya. Yo recuerdo que fue eso lo que pasó conmigo cuando yo me convertí a Cristo, una conversión genuina. Yo sabía que Cristo estaba en mi corazón. Un día desesperado, había depresión en mi vida, yo me quería suicidar, estando en la iglesia y siendo músico, tocando la guitarra, el piano, alabando al Señor. En esos tiempos, aún así, yo no tenía la paz y el sosiego porque me hacía falta el Espíritu Santo. Y recuerdo, ayer como hoy, y hoy como ayer, cuando un día sentí deseos de arrodillarme a pedir a Dios por su ayuda, y dije, Jesús, y escuché su voz que me dijo, ¿qué? Del Espíritu
Santo. Y en mi libro, yo también, Espíritu Santo, que me gustaría que todos ustedes obtengan, para que sean bendecidos. En mi libro yo describo esa historia de cómo tiempo después, Álfida Soto en Grand Rapids, Michigan, me da el libro del pastor Benny. Buenos días, Espíritu Santo. Y ese día yo descubrí que él no era la palomita que volaba sobre los ojos de Jesús, sino una persona tangible, distinguible, que habla, que guía, que está presente, que transforma todo, que nos revela a Cristo como nadie lo puede hacer y nos lleva al destino que Dios ha puesto en su soberana voluntad para todos nosotros. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, ya yo lo tenía cuando acepté a Cristo, pero fue cuando el Espíritu Santo vino sobre mí que todo comenzó a cambiar. El Espíritu Santo es vital en la vida cristiana. Quiero entonces iniciar esta serie con las cinco experiencias que deben estar activas y dinámicas en la vida cristiana. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, el apóstol nos dice lo siguiente. Esta es una meditación negativa en un sentido, pero nos da una información vital sobre 5 experiencias que todos los cristianos que son salvos deberíamos de estar viviendo continuamente. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Vamos a leer eso de nuevo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. 5 experiencias. Número 1, la iluminación. Número 2, el don celestial. Número 3, participación del Espíritu Santo. Número 4, la buena palabra de Dios. Y número 5, los poderes del siglo venidero. La vida cristiana que es salva debe de oscilar en estas experiencias continuamente. Por supuesto, la reflexión del apóstol en este texto es que algunas personas han caído, o dice los que recayeron, porque es posible perder estas experiencias. Y yo creo, de acuerdo a este texto, que es posible perder la salvación, porque dice, es imposible que los que vivieron estas 5 experiencias y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, la salvación, señoras y señores, se puede perder. Pero mi punto aquí no es ese mensaje. Mi punto aquí es hablar sobre la importancia de estas experiencias. Cuando usted viene a Cristo, dice la palabra de Dios, es porque usted fue iluminado. Y en 1 Corintios 4:5 y 2 Timoteo 1:10, hablando de esta palabra en el griego que traducimos en nuestras Biblias, iluminado, no se refiere a recibir a que algo se prende y recibimos la visión. Dice, los que fueron iluminados, el objeto es el que recibe a Cristo. En otras palabras, yo soy iluminado cuando vengo a Jesús. Esta es una experiencia. Yo estaba en oscuridad y estaba en oblivion, como dicen por ahí. No era presente. Y cuando Cristo vino a mi corazón, fui prendido. Yo soy el fósforo que se prendió. Ahora soy una llama, como Jesús llama a los discípulos en Mateo capítulo 5, 13 en adelante. Dice que sois la luz del mundo. Dice, porque los que fueron iluminados, los que fueron encendidos, se prendió, mi espíritu fue nacido de nuevo. Yo me convertí en una antorcha prendida. Yo fui iluminado como consecuencia de recibir a Cristo en mi vida. Entonces, cuando usted viene a Cristo verdaderamente, no es que usted recibe simplemente una revelación de Él, es que usted es encendido por Él y se convierte en una luz, en una antorcha que otros quieren ver. Ahora usted es luz del mundo y sal de la tierra, porque es imposible que los que fueron iluminados, los que fueron encendidos, los que recibieron vida y se convirtieron en cartas que las personas pueden ver porque hay luz en su vida. Usted cuando viene a Cristo, entonces, usted es iluminado, dice la palabra de Dios. La segunda experiencia es que gusta del don celestial. El don celestial es Cristo.
Ahora no solamente estoy siendo iluminado en la salvación cuando usted vino a Jesús, ahora estoy teniendo esta experiencia con Jesús. La palabra gustar aquí, el don celestial, habla de un cambio de estado, como cuando usted come. Usted cuando coma y gusta un alimento bueno y saludable, usted cambia de estado. También en un sentido negativo, los que gustan la muerte, cuando pasa de la vida a la muerte, usted cambia de estado. Ese es en el lado negativo. En el lado positivo, cuando usted come algo bueno, su cuerpo cambia de estado, es movido en ese sentido. Entonces, cuando recibimos a Cristo, somos encendidos y ahora estamos gustando, estamos siendo movidos a un estado diferente porque estamos teniendo una experiencia personal con Jesús. Número 3, cuando usted es encendido y comienza a tener una experiencia con Jesús, dice que el Espíritu Santo lo hace usted partícipe de él. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, como en el capítulo 1, versículo 9, donde en Hebreos dice el Señor: anunciaré a mis hermanos tu nombre, o en medio de la congregación, en medio de mis hermanos, los que están colaborando conmigo, mis siervos, mis sacerdotes. El Espíritu Santo entonces lo hace a usted copartícipe de él. Es encendido. Tiene una experiencia con Jesús. Ahora Jesús es real en su vida y el Espíritu Santo comienza a compartir su persona con usted. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Está usted experimentando esa experiencia. Dice, y asimismo gustaron de la palabra de Dios, porque ahora el Espíritu Santo comienza a compartir la iluminación, la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, note lo que dice, que usted también es copartícipe del dunamis, de los poderes del siglo venidero. Como dice Hebreos 2:4, dice, testificando Dios juntamente con ellos. A ver, somos encendidos, ahora somos una luz. Estamos experimentando a Cristo, gustando el don celestial. Ahora el Espíritu Santo comienza a hacernos copartícipes. ¿Qué quiere decir eso? Que comienza a entregarnos de Él, de su persona, de su presencia, de sus dones. Y dice que ¿cómo lo hace? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Soy encendido, recibo a Cristo, ahora estoy gustando del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que ahora el Espíritu Santo comienza a repartir de su unción, de su sustancia en mi vida. Estoy siendo copartícipe, estoy experimentando su presencia, su comunión, sus dones, su poder. Y porque dice la palabra de Dios que ahora, según su voluntad, Él da diversos prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu Santo. Y entonces, no solamente estoy gustando de la buena palabra de Dios, ahora estoy experimentando el dunamis, los poderes del siglo venidero. Mi pregunta en esta introducción es lanzar esta palabra para que usted comience a anhelar de nuevo estas experiencias. 5 experiencias que vienen como consecuencia de ser cristianos. Siento por el Espíritu de Dios que algunos están apagados y ahora están diciendo, yo necesito reavivar ese momento de Dios en mi vida. Ser una antorcha encendida que está experimentando a Cristo, que estoy siendo copartícipe. El Espíritu Santo me está repartiendo como Él quiere de su presencia y de su poder, de sus dones, de sus milagros, de sus maravillas. Dice la palabra de Dios que entonces Él nos hace gustar, ser transformados por la buena palabra de Dios y experimentar los poderes del siglo venidero. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que el Espíritu Santo quiere testificar juntamente con usted, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Con ellos, ¿quiénes son ellos? Los copartícipes de Hebreos 6:4. Eso habla de una palabra griega compuesta de metotokos, los que son transformados por causa de su presencia. ¿De qué somos copartícipes? De señales, de prodigios, de diversos milagros, de repartimientos del Espíritu que Él nos comparte.
reparte según su voluntad. Primera de Corintios 12, 7 al 11 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La pregunta otra vez es, ¿está usted en la posición de Isaías 32:13? Mi pueblo sube con espinos y cardos, sobre las casas de ellos no hay alegría porque los palacios quedan desiertos o la multitud cesa, no hay pasión, no hay movimiento dinámico del espíritu. ¿O está usted en la posición de Hebreos 6:4, siendo una antorcha iluminada, gustando de Jesús, el don celestial, siendo repartido o recibiendo repartición del Espíritu Santo, gustando el poder transformador de la palabra de Dios y experimentando los poderes del siglo venidero, cuando Dios testifica junto con usted y conmigo con señales y prodigios y diversos milagros o repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Queremos estar en la posición segunda de Isaías 32:13, que dice, cuando el Espíritu sea derramado sobre nosotros de lo alto, nuestros desiertos se convertirán en campo fértil donde morará la justicia y el efecto de la justicia será la paz. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Aleluya. El apóstol Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días, siervos y siervas, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque dice, para vosotros es la promesa, el versículo 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamase. Mi oración entonces al iniciar esta serie especial, y vamos a continuar en la próxima parte, es que podamos entonces realizar dónde estamos en base a las 5 experiencias, iluminados, gustando el don celestial, siendo repartidos del Espíritu Santo, gustando la palabra de Dios, experimentando los poderes del siglo venidero. Es donde Dios quiere que estemos. ¿Está usted ahí? Anhele en el nombre del Padre y del Espíritu Santo una fresca unción, un fresco bautismo del Espíritu Santo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, haga esta oración conmigo. Dios, sabiendo que tu Espíritu ha venido, me arrepiento en el nombre de Jesús y recibo el perdón de mis pecados por su gracia. Me uno a la comunidad del Espíritu Santo. Recibo su presencia, la pido de nuevo, su poder y su fuego para vivir en este mundo de la iluminación, de gustar a Cristo, de ser parte de su repartimiento en mi vida. Pido que lo derrames sobre mí, fresco en el nombre de Jesús, para ser copartícipe de Él con aquellos siervos y siervas que están llamados a experimentar y desplegar en este mundo que tanto lo necesita la presencia y el poder del Espíritu Santo.